le pregunto, ¿por qué la necesidad de modificar la ley? ¿Acaso esta no contempla que en situación de emergencia se faculte lo necesario para atender problemas de salud? Sí, pero tendría que hacer toda una ruta que agotaba tiempos. En consecuencia, era muy difícil porque ya en el mercado mundial se están llevando a cabo diversos contratos para la adquisición de medicamentos, sobre todo para atender la pandemia. Y por eso se requería facilitar los trámites para que el Ejecutivo Federal, el gobierno mexicano, pudiese comprar ya medicamentos en otros espacios, en otros mercados, no así por entenderlo. Por eso el día de mañana, como lo anunció el presidente de la República, se va a celebrar un convenio con la ONU, donde la ONU te hace el estudio de mercado que permita que México pueda adquirir los mejores medicamentos al mejor precio, que se suministren en tiempo. Aquí hay una parte importante que hay que comentar, lo digo por los comentarios que han hecho diversos empresarios de la industria farmacéutica. Esta ley dice que el Ejecutivo podrá, no dice deberá. En consecuencia, la competencia de laboratorios en México sigue abierta. Lo que simplemente sucede es que se puede ampliar el mercado donde el gobierno pueda adquirir diversos medicamentos. Claro, diputado, justo creo que ese es el meollo del tema. Porque la ley específicamente establece justo que se excluiría la licitación bajo ciertos escenarios. ¿Cuáles serían estos escenarios en donde sería excluido, como para que quede claro por qué se hace necesario un mecanismo como este? La emergencias sanitarias, como es el caso que estamos viviendo en este momento, emergencias económicas y emergencias, digamos, de tipo natural, una emergencia declarada en nuestro país. Y es el escenario que estamos viviendo en este momento. En donde no habría tiempo, por tanto, de hacer toda la tramitología que implica una licitación. Mira, para dato, acuérdense que hace unos días el presidente de los Estados Unidos anunció un contrato con una empresa, un laboratorio, de la compra de 100 millones de vacunas. O sea, ya se está llevando a cabo diversas compras en el mundo y México no tenía el espacio jurídico para poderlo hacer. Esto no significa que de todos modos se tenga que hacer fuera de nuestro país, significa simplemente que México va a buscar las mejores oportunidades. Se ha dicho mucho sobre el tema de que los laboratorios había corrupción. Bueno, se han hablado mucho de eso. Lo cierto es que hay historias perversas, vamos a llamarle, y bueno, habría que ver quiénes eran los actores de estas historias. Pero lo cierto es que había ausencia de medicamentos caducados, medicamentos a mayor costo, y ahora eso, si alguien pretende hacer eso, el gobierno mexicano puede buscar un proveedor internacional y entonces rompería el monopolio que se tenía en México. Diputado, ¿es cierto que se violenta el artículo 134 dando facultades extraordinarias discrecionales a la autoridad sin que exista ningún tipo de monitoreo? No, porque de todos modos se tienen que entregar cuentas. ¿Cómo se entregarán las cuentas? ¿Habrá transparencia absoluta? Tiene que haber transparencia y tiene que informar, como plantea el propio 134 de la Constitución y la Ley de Adquisiciones. Y el órgano de fiscalización de la Federación, la Auditoría Superior, es algo que va a revisar y podría hacer un comentario en 6 meses subsecuentes al contrato que se pudiera hacer. Y a esto, digamos, también estaría abonando el hecho de que hubiera coadyuvanza por parte de organizaciones internacionales como la ONU para transparentar el proceso. Digamos, atiende justamente a la preocupación de que no se
no existan escenarios opacos en la aplicación del mecanismo. Hay que recordar que México, a través de nuestro representante en la ONU, sacó un punto de acuerdo donde lo firmaron más de 180 países, donde proponía México que fuera la ONU quien organizara la distribución y la venta de medicamentos para atender esta pandemia internacional. En consecuencia, pues, México lo proponía, pero no tenía el sustento jurídico para poderlo hacer, y es lo que estamos haciendo nosotros. Hay que decir también que es una situación de excepción, no va a ser la constante, es para una situación de emergencia. Claro. Diputado, aquí la gran pregunta que muchos nos hacemos: ¿se va a resolver el grave problema de desabasto de medicamentos, no solo para atender la pandemia de COVID, sino otro tipo de enfermedades que aquejan a los mexicanos? Pues mira, el mercado ya con esto se abre. Yo le daría un consejo a los laboratorios mexicanos. ¿Cuál es? Que sería que todo lo que tienen embodegado, si es que lo tienen embodegado, sí, ya lo saquen al mercado, porque no se lo van a quedar y lo van a tener que sacar a un precio razonable, porque ya a partir de mañana que México firme este convenio con la ONU, pues ya el acceso a las medicinas por parte de las dependencias, tanto el ISSSTE, Seguro Social, el INSABI, va a haber buen suministro, y después de eso, pues ellos van a tener que bajar sus precios. ¿Se acaban los coyotes de los medicamentos, por decirlo de manera coloquial? Así. Vamos a llamarle así. Antes compraban en algunos países del mundo y venían y vendían al precio que querían, porque a veces eran los únicos proveedores, tenían el único producto, y eso propiciaba, pues, evidentemente, que lo dieras al precio que prácticamente tú quisieras, ¿no? Básicamente los están obligando a competir. Pues es una competencia. Ellos se quejan, pero tienen toda una cantidad impresionante de años siendo los únicos. Sí, ejerciendo un monopolio. Digo, es como si dijéramos que no compitas con las armadoras mexicanas, que no compitan con las armadoras de Estados Unidos, o sea, pero aquí no es un tema nada más no es un tema de ganar dinero, es un tema claro, donde está la salud de todos los mexicanos en juego. Claro. Ese es el tema, no es un tema de ganancia. El Estado tiene la obligación de garantizar la salud y la atención a todos los mexicanos. ¿Y cómo la va a garantizar si no tiene los instrumentos jurídicos para garantizar precisamente el abasto de medicina y la atención médica a todos los mexicanos? También hay que decirlo, pues también ya en este momento ya no va a haber ningún pretexto para que en las dependencias, sobre todo las públicas de atención médica, no tenga la capacidad para dar todos los medicamentos necesarios. Diputado, entonces, pues ahí está clarísima esta reforma a la ley. De ninguna manera entonces se va a afectar a la industria farmacéutica mexicana. Pues tienen que poner la pila, más bien, ¿no? Sí. Pues van a tener que entrar al mercado y salir de su espacio de confort, donde pues eran los únicos. Ahora pues ya hay otros competidores, y el gobierno está también obligado, como también lo dice la ley, a buscar el mejor precio, el mejor proveedor y la mejor calidad. Si la encuentra en México y estos laboratorios mexicanos, pues se les compraría a ellos, pero si está fuera de México, pues se va a comprar fuera de México, para así optimizar los impuestos de todos los mexicanos. Pues el gobierno simplemente comprará la mejor calidad, el mejor precio y el mejor abasto. Ahí está, no es para ahorrar más, sino para ganar más, para poder obtener más recursos y más medicinas, ¿no, Azul? Pues si con el presupuesto que se tiene se puede optimizarlo con los laboratorios mexicanos, sin duda alguna se hará con los laboratorios mexicanos. Hay que recordar que también, no esta ley que modificamos, pero la propia ley de adquisiciones sí prevé que en el caso de que hubiera dos proveedores que estuvieran en las mismas condiciones, ¿sí?, se priorizará por el nacional.
Muchas Ahí gracias, está. diputado. Ahí está, diputado Al Óscar contrario. González Yaños, muchas gracias por Al tomarnos la contrario, llamada. muchas gracias a ustedes y pasen una buena noche. Muy